Antes de convertirse en una de las figuras más enigmáticas, odiadas y fascinantes del Imperio ruso, Grigori Yefimovich Rasputín fue simplemente un campesino más, nacido en un rincón olvidado de Siberia, pero su historia, tejida con religión, política, misticismo y escándalo, lo llevaría a codearse con la élite del poder en uno de los momentos más críticos de la historia rusa. Esta es la primera parte del extenso y documentado relato de un hombre cuya influencia se convirtió en leyenda. Grigori Yefimovich Rasputín nació el 21 de enero de 1869 en el pueblo de Pokrovskoye, en la región de Tobolsk, Siberia Occidental, entonces parte del Imperio Ruso. Su familia era de campesinos humildes. Su padre, Yefim, era un hombre trabajador que servía ocasionalmente como funcionario local. Rasputín creció rodeado de supersticiones rurales, leyendas orales y un profundo sentimiento religioso que marcaba la vida en las aldeas rusas. A pesar de que muchos mitos posteriores intentaron adornar su infancia con elementos sobrenaturales, lo cierto es que Rasputín no tuvo una educación formal ni demostró dotes extraordinarias en su niñez. Se decía que era analfabeto durante gran parte de su vida joven, aunque algunos testimonios sugieren que aprendió a leer y escribir con dificultad en su adultez. Su vida, sin embargo, no tardaría en alejarse del camino común. En su juventud, Rasputín vivió de manera errática. Se le conocía por ser un joven rebelde, incluso involucrado en pequeños delitos. Pero todo cambió a mediados de la década de 1890, cuando, tras una supuesta visión religiosa o experiencia mística de la cual él mismo nunca dio muchos detalles, decidió emprender una vida de peregrinaje espiritual. Durante este periodo, Rasputín abandonó a su familia por largos tramos y comenzó a recorrer monasterios, ermites y comunidades religiosas, en busca de iluminación espiritual. Pasó por el famoso monasterio de Verkhoturye, donde comenzó a forjar su identidad como místico autodidacta. Fue entonces cuando adoptó una vida ascética y comenzó a desarrollar una reputación como un hombre tocado por Dios. No era un sacerdote, ni un monje oficial, pero hablaba con una extraña autoridad, como si su conexión con lo divino proviniera de una fuente directa y no institucional. A lo largo de estos viajes, se dice que Rasputín tuvo contacto con sectas religiosas radicales, como los KHLYSTY, un grupo místico cristiano ortodoxo considerado herético. Aunque él siempre negó su afiliación, muchos biógrafos sostienen que sus rituales de flagelación, trance espiritual y creencias extremas influyeron profundamente en su conducta posterior. A comienzos del siglo XX, Rasputín comenzó a ganar notoriedad fuera de Siberia. Su reputación como sánede, vidente y predicador alternativo se extendió rápidamente por el interior del Imperio Ruso. Personas de todo tipo, campesinos, comerciantes y miembros del clero local empezaron a buscar sus consejos. Su llegada a San Petersburgo, en 1903, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Fue presentado como un starets, una especie de guía espiritual, y gracias a una serie de contactos dentro de círculos religiosos influyentes, fue introducido en la aristocracia rusa. Los miembros de la alta sociedad lo veían como una especie de exótico sabio siberiano. Su forma de hablar, sus gestos, su barba salvaje y sus intensos ojos azules generaban una impresión magnética. Algunos lo consideraban un santo, otros un farsante, pero nadie quedaba indiferente. Fue acogido por ciertos círculos religiosos, incluido el obispo Hermógenes y el archimandrita Teófanes, quienes inicialmente lo apoyaron y lo presentaron ante figuras de la alta sociedad. Sin embargo, pronto estos mismos religiosos se distanciaron de él, alarmados por sus prácticas poco ortodoxas y su creciente influencia política. En 1905, Rasputín conoció a la zarina Alexandra Fyodorovna, esposa del zar Nicolás II. La zarina, profundamente religiosa y obsesionada con la salud de su hijo, el zarevich Alexei, encontró en Rasputín un rayo de esperanza. Alexei padecía de hemofilia, una enfermedad hereditaria que lo dejaba al borde de la muerte con cada herida. Rasputín parecía tener un efecto milagroso sobre el niño. En varias ocasiones, cuando la salud del heredero se deterioraba gravemente, Rasputín intervenía, ya fuera con oraciones, imposición de manos o simplemente enviando mensajes a través de cartas. Inexplicablemente, el niño mejoraba. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar completamente este fenómeno.
Algunos historiadores sugieren que Rasputín tenía habilidades de sugestión hipnótica o que simplemente aconsejaba suspender ciertos tratamientos que eran perjudiciales. Otros aseguran que hubo intervención divina. Lo cierto es que su reputación como Sánede se consolidó gracias a estos episodios. La zarina Alexandra quedó completamente convencida de que Rasputín era un enviado de Dios. Y a partir de entonces, su presencia en la corte se volvió constante e incómoda. Mientras el pueblo ruso vivía tensiones sociales crecientes, Rasputín se convirtió en una figura cada vez más polémica. Sus detractores lo acusaban de inmoralidad, manipulación y corrupción. Se decía que llevaba una doble vida, por un lado, el místico devoto, por el otro, un hombre lascivo, aficionado al alcohol y rodeado de mujeres. Los rumores sobre orgías, chantajes y manipulaciones políticas se multiplicaban. Aunque muchas de estas acusaciones estaban exageradas o eran infundadas, su conducta ambigua no ayudaba a su imagen. Lo cierto es que Rasputín comenzó a tener una influencia directa sobre las decisiones de la zarina, especialmente cuando el zar Nicolás II se ausentaba para dirigir al ejército durante la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo, Rasputín recomendaba y promovía ministros, influía en nombramientos clave y participaba activamente en asuntos de Estado, a pesar de no tener ninguna preparación formal. Para la nobleza y el pueblo, Rasputín se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en la monarquía rusa: decadencia, misticismo irracional y corrupción. Su cercanía con la zarina alimentó teorías de romance y conspiración, aumentando el odio popular. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rusia entró en una profunda crisis. El zar Nicolás II decidió tomar personalmente el mando del ejército ruso, una decisión desastrosa que lo alejó de San Petersburgo y lo desconectó de los asuntos internos. Con el zar fuera, la zarina Alexandra asumió mayor control del gobierno, y con ella, Rasputín. Rasputín, ahora más influyente que nunca, recomendaba a ministros, intervenía en políticas públicas y destituía a altos funcionarios. Su cercanía con la zarina desató la furia de la nobleza, del clero, del ejército y del pueblo. El rumor de que la zarina, de origen alemán, estaba traicionando a Rusia con ayuda de Rasputín se esparció como pólvora. Incluso se llegó a decir que Rasputín era un espía alemán, o un agente del mal que había embrujado a la familia imperial. En realidad, no había evidencia real de ninguna conspiración externa, pero en un país colapsando, la necesidad de un enemigo interno era urgente y Rasputín se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. En 1916, la guerra ya había destrozado la economía rusa y el hambre se expandía. Las derrotas militares eran constantes y el pueblo perdía rápidamente la fe en la monarquía. En ese contexto, un grupo de aristócratas decidió que Rasputín debía morir. La conspiración estuvo liderada por Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, esposo de una sobrina del zar. Lo acompañaban Vladimir Puriskevich, un ultranacionalista miembro de la Duma, y el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar. Su objetivo no era solo asesinar a Rasputín, sino salvar al trono de lo que consideraban una posesión demoníaca. El plan fue preparado cuidadosamente. Invitarían a Rasputín al palacio Yusupov bajo el pretexto de presentarle a una joven con problemas espirituales. Lo envenenarían con cianuro, lo matarían en secreto y harían desaparecer su cuerpo. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más macabro e inexplicable. La noche del 16 al 17 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado al palacio de los Yusupov. Le ofrecieron pasteles y vino envenenados con cianuro, pero tras consumirlos, no mostró signos de debilidad. Los conspiradores, desesperados, decidieron pasar al plan B. Yusupov sacó un revólver y le disparó en el pecho. Rasputín cayó al suelo. Creyéndolo muerto, los conspiradores bajaron a celebrar. Pero momentos después, algo impensable ocurrió. Rasputín se levantó y trató de huir por el patio, sangrando, tambaleándose, pero aún vivo. Le dispararon nuevamente, varias veces más. Uno de los tiros le atravesó la cabeza. Luego, envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron al río Neva. Cuando su cadáver fue recuperado días después, los forenses encontraron algo aún más inquietante: había agua en sus pulmones, lo que indicaba que probablemente murió ahogado, no por los disparos. Este detalle alimentó la leyenda de que Rasputín era casi imposible de matar. A partir de allí, su muerte se volvió un relato oscuro, contado con tintes sobrenaturales en toda Rusia. El asesinato de Rasputín no produjo el efecto esperado. La zarina Alexandra entró en shock, ordenó enterrar su cuerpo en una capilla privada,
cerca del palacio. Nicolás II, al regresar del frente, se enteró de los detalles y, aunque profundamente perturbado, no castigó severamente a los culpables. Pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Rasputín no salvó al Imperio ruso. De hecho, fue uno de los últimos clavos en el ataúd. Menos de 3 meses después, estallaría la Revolución de febrero de 1917. El zar Nicolás II abdicó, la monarquía cayó, y la familia imperial fue arrestada. En 1918, toda la familia Romanov sería ejecutada por los bolcheviques. Rasputín no solo no salvó el trono, sino que su presencia, para muchos, fue símbolo del colapso final de la dinastía Romanov. La figura de Rasputín sobrevivió al imperio, a la revolución y al paso del tiempo. Su nombre se convirtió en sinónimo de manipulación, brujería, poder oculto. En décadas posteriores, fue retratado como un hechicero, un demonio, un santo, un pervertido, dependiendo de quien contara la historia. En la cultura popular, Rasputín ha sido protagonista de libros, películas, series, canciones e incluso teorías conspirativas. Desde el occidente hasta la Rusia moderna, su figura sigue generando debate. Algunos historiadores modernos han tratado de separar la realidad del mito. Para ellos, Rasputín fue un hombre ambiguo, sí, pero no necesariamente el monstruo que los enemigos del zar pintaron. Fue tal vez un curandero, un oportunista, un creyente fervoroso, que simplemente cayó en un lugar de poder donde nadie como él debía haber llegado. Pero para otros, Rasputín fue más que un simple hombre, fue una fuerza oscura que aceleró la caída de un imperio. Así concluye la historia real de Grigori Rasputín, un campesino convertido en profeta, un sánede convertido en consejero imperial, y un hombre cuya muerte fue tan impactante como su vida. Su legado permanece como un eco del último capítulo de la Rusia zarista, y aunque muchos aún debaten quién fue realmente Rasputín, lo cierto es que nadie ha logrado borrar su huella de la historia.